Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana diagnóstica, la actividad número 6 del mes de marzo. El área que trabajaremos es comunicación y nuestro tema es escribimos un listado de acciones para el cuidado de las plantas. Nuestras metas para hoy serán las siguientes. Planificar la escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir un listado de acciones para el cuidado de las plantas con su familia. Revisar y mejorar el listado de acciones para que se entienda lo que quería comunicar. Materiales, nuestros cuadernos, nuestra ficha de trabajo, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores. Características o criterios para lograr nuestra meta. Planificaste tu escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribiste un listado de acciones para el cuidado de las plantas con tu familia. Revisaste y mejoraste ese listado de acciones para que se entienda lo que querías comunicar. Bien, estos son nuestros criterios justamente para lograr nuestras metas. Y estos se van a tomar en cuenta al momento de hacer la lista de cotejo y revisar tus trabajos. Bien, ¿recuerda el texto que leíste anteriormente? Así es, este texto que aparece acá, ¿no? Dice, hoy a partir de lo aprendido y trabajado en los días anteriores tenemos un gran reto. Escribiremos un listado de acciones para cuidar las plantas. Recuerda que este texto que hablábamos, una de las preguntas durante la clase fue, ¿por qué son importantes las plantas? ¿Y cómo debemos cuidarlas? Bueno, esas preguntas las vamos a también ver en esta clase, pero nos van a ayudar para hacer nuestra escritura de nuestra lista de acciones. Bien, manos a la obra. Planifica tu escritura sobre las acciones para el cuidado de las plantas respondiendo a estas preguntas. Para ello vamos primero a planificar lo que vas a escribir. Por ejemplo, aquí aparecen las preguntas. Una de ellas es ¿qué voy a escribir? A ver, ¿qué vamos a escribir? Así es, vamos a escribir justamente las acciones de cuidado de las plantas. ¿Y para qué voy a escribir? Así es, voy a escribir justamente para comunicar a mi maestro, a mis familiares y a mis amigos sobre cómo debemos cuidar a las plantas. ¿Quiénes van a leer nuestro texto? Así es, lo van a leer nuestro maestro o maestra, ¿no? También lo van a leer mis compañeros y mis familiares en casa. Bien, más o menos nos va a quedar de esta manera cuando ya hayamos terminado de escribir, ¿no? Aquí obviamente hay unas sugerencias para ti de cómo debe quedar ordenado para que tengamos en cuenta al momento de trabajar nuestro planificador. Para organizar mejor tus ideas, responde las siguientes preguntas. Veamos. Primera pregunta, ¿por qué debemos cuidar las plantas? Así es, porque nos brindan muchos beneficios, como por ejemplo, purifican el aire que respiramos, cada parte de las plantas nos sirve de alimento para poder crecer sanos y saludables. También nos sirven de medicina, ¿no? Combatiendo algunos síntomas de algunas enfermedades. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué acciones propones para cuidar las plantas que crecen en tu casa y comunidad? Aquí te sugiero es la siguiente respuesta, ¿no? Para los que están en casa, ¿no? Las plantas que tenemos en la casa, por ejemplo, colocarlas en un área de la casa donde reciban la luz del sol, regarlas de manera regular según el tipo de planta, y cada cierto tiempo hay que colocarle abono y removiendo el suelo de la maceta. Para las plantas que están en la comunidad, no debemos arrancarlas, no arrojar basura cerca de ellas, participar en campañas de sembrío y cuidado de las áreas verdes. Bien, ahora es hora de escribir. Para ello vas a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Veamos. Primero, las ideas que escribas tienen que comunicar cómo cuidar de las plantas. Segundo, recuerda iniciar con letra mayúscula y terminar con un punto en cada oración. Tercero, luego de escribir, lee las ideas que escribiste. Y la última, si tienes dificultades para hacer un listado, pide apoyo a un familiar.
Bien, estas son las 4 recomendaciones que te vamos a dar para que tú inicies la escritura de tu texto. Muy bien, ahora escribe la primera versión del listado de acciones para el cuidado de las plantas en una hoja o cuaderno. Bien, veamos ahí. Esta es nuestra hoja de cuaderno, ¿no? Y para ello nos vamos a ayudar, ¿no?, con un título y mis acciones que voy a colocar en esta hoja. Bien, regresemos nuevamente a la segunda pregunta que contestamos en la parte anterior, ¿no? Ahí donde dice qué acciones, ¿no?, qué acciones propones para cuidar las plantas que crecen en tu casa y comunidad. Por ejemplo, aquí de las que tú has colocado, pues ir ya escribiendo en esta hojita, que va a ser tu primera versión. Por ejemplo, empieza con un título, ¿no? Cuidamos las plantas en familia. Si podría, cuando te da título a sugerencia, tú puedes mejorarlo también. Y luego vienen las acciones. De acá escojo una de ellas y escribo acá, ¿no? Por ejemplo, colocarlas en áreas de la casa donde reciban luz del sol. Otro sería cierto tiempo hay que colocarles abono removiendo el suelo de la maceta. Regarlas de manera regular según el tipo de planta. Colocar carteles para motivar a las personas a que cuiden las plantas. Esto ya depende con la parte de la comunidad. Asimismo, participar en campañas de sembrío y cuidado de áreas verdes. Bien, ya tenemos nuestra primera versión. Hemos anotado algunas acciones. Obviamente tú puedes usar otras y mejorar las que ya tenemos aquí. Eso con la ayuda de un familiar en tu casa. Bien, comparte el listado de acciones que elaboraste con un integrante de tu familia. Luego pide sus opiniones y sugerencias. Bien, para ello, bueno, revisamos nuevamente nuestro texto y de repente si conversando con tu familiar, ellos te pueden dar alguna sugerencia de cómo mejorar el texto o si hay algún error de repente, ellos también nos pueden revisar con nosotros y podamos ir mejorando nuestro texto. Ahora sí vamos a revisar y mejoramos. Revisamos y mejoramos. Por ejemplo, en esta parte dice revisa junto a tu familiar la primera versión del listado de acciones que hiciste tomando en cuenta sus recomendaciones y aportes para escribir la versión final. Para ello, recuerda iniciar con letra mayúscula y terminar en un punto en cada oración. Si has hecho eso en tu listado, entonces vas muy bien. Segundo, las ideas escritas tienen que comunicar cómo cuidar las plantas. Revisa que todas tus acciones o actividades que tú estás escribiendo pues se relacionen con el cuidado de las plantas. Asimismo, luego de escribir, lee las ideas que escribiste. Esto es para saber si comunica lo que tú pensaste. Bien, escribe la versión final del listado de acciones para cuidado de las plantas. Puedes escribirlo en tarjetas, además de dibujarlas y entregarlas a cada integrante de tu familia. Bueno, esto será muy divertido, veamos. Por ejemplo, revisamos nuevamente nuestra lista, obviamente que ya hemos revisado con nuestro familiar y le hemos agregado de repente algunas sugerencias que nos haya dado. Bien, con esta lista vamos a nosotros a trabajar este formato que está ahí dentro de la sesión y ya les he compartido con ustedes, ¿no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, en este espacio en blanco colocaremos el título, ¿no?, que está aquí también en nuestra hoja. Y en estos recuadros que están a rayas, aquí voy a colocar las acciones. Por ejemplo, la primera acción sería esto, ¿no? Regarlas de manera regular según el tipo de plantas. Muy bien, escribí la acción y en esta parte de aquí voy a colocar un dibujo referente a esta acción. Lo mismo vas a hacer con los otros recuadros. Obviamente tú vas a escoger las acciones que tú has escrito y eso y lo vas a escribir justamente en los recuadros que tienen líneas de color verde, ¿no? Una vez que hayas terminado todas las acciones, pues compártelas con tu familiar para que ellos también disfruten de tu trabajo. Recuerda, así como te digo, es que tienes que hablar con tu familia y comenta pues que lo que aprendiste al escribir el listado de acciones para el cuidado de las plantas, ¿no? Es una manera de integrarnos más en casa y más en familia. Bien, ahora es momento de que con el apoyo de tu familiar revisa si lograste tus metas señalando con un check o visto bueno el logro que corresponde. Veamos. Al escribir mi texto,
Planifiqué la escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribí un listado de acciones para el cuidado de las plantas con mi familia. Revisé y mejoré mi listado de acciones para que se entienda lo que quería comunicar. Si lo logré, pues marcaré en la primera columna. Si estoy intentando la que sigue. Y la última si necesito apoyo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte el video y no olvides darle like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios de este video. Muy bien, lávate las manos con frecuencia en la casa, ¿no? Conversa con tus padres para que ellos también, cuando regresen de la casa, tomen las medidas de bioseguridad necesarias para que todos estemos sanos, ¿no? Como es cambiarse la ropa, lavarse bien las manos, ¿no? Con abundante agua y jabón durante 20 segundos. Muy bien, chicos, nos vemos y a seguir cuidándonos para estar sanos.